Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, sorpresa, aquí estoy conectado en directo, así que sin anunciarlo ni nada en absoluto, vamos a ver si por casualidad alguien se conecta. Saludos a todos, es una conexión imprevista, así que bueno, supongo que algunos sorprendidos, ¿no? No hemos anunciado nada. Si alguien quiere, bueno, pues puede compartir el vídeo. No va a ser una conexión larga, no es la intención de tener una conexión larga en tiempo. Va a ser, creo que va a ser breve. Tampoco tengo mucha batería aquí, así que vamos a ver qué tal. Saludos a todos, gracias por conectarse, así de repente, como algo inesperado. Voy a compartir el vídeo como hago siempre. Y esta conexión pues tiene un propósito específico. A veces uno eh, comparte cosas que tienen el espíritu y que tiene deseos de poder compartir. Yo siempre suelo usar las redes sociales para expresar lo que creo que tengo que compartir de parte de Dios, lo que nos parece bien en el espíritu, para, para ser de edificación, para ayudar a la iglesia a caminar como lo que somos y para que podamos juntos impartir la vida de Cristo que ya tenemos en nosotros a todos los que nos rodean, ¿no? Y de repente, pues a veces hay cosas que compartimos que crean debates y discusiones, etcétera, etcétera. Y eso ha ocurrido con uno de los últimos posts o escritos que puse respecto a lo que la Iglesia es y lo que Israel no es. Y sorprendentemente, eh, pues a veces se crea un revuelo y me escriben personas y personas comparten, como hacéis siempre, personas comparten lo que yo he compartido y les escriben a ellos también y se ponen ahí, entran en debate y bueno, y la gente empieza ya a escribir cosas que no tienen sentido, como personas diciendo que yo tengo apariencia de arrogante y yo me pregunto si solo la tengo yo, la apariencia de arrogante, o cualquier persona que defiende su creencia tiene apariencia de arrogancia, porque entonces Pablo debería tener apariencia de arrogancia cuando defendía sus creencias, o Jesús, incluso nuestro Señor Jesucristo, podía aparentar arrogancia al defender sus creencias, ¿no? Entonces, no se trata de ser arrogantes, se trata de que cuando una persona nos pide que demostremos con la Biblia lo que estamos escribiendo, porque es verdad, lo reconozco que en ese escrito yo no puse ningún verso bíblico, pero los tengo que respaldan lo que escribí. Entonces, cuando las personas nos piden que compartamos versos bíblicos que respalden lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que se debe hacer? En eso estoy totalmente de acuerdo. Pues lo hacemos. Y resulta que luego a la hora de hacerlo, pues no les parece bien o no les gusta. Entonces, bueno, ahora que somos poquitos, pero no importa, si alguien quiere compartir este vídeo puede hacerlo. Ya digo que no va a ser algo que va a durar mucho, pero sí quiero tocar algunos puntos de lo que pude compartir ese día respecto a lo que la Iglesia es y respecto al entendimiento del pacto en el cual nosotros estamos viviendo hoy. Estamos en un nuevo pacto. Y la Biblia habla que en este nuevo pacto hay una entidad, hay una nueva creación que podríamos decir de esa manera, que es la Iglesia de Jesucristo, es decir, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, del cual formamos parte todos aquellos que por la gracia de Dios estamos en Cristo. Da igual que seamos de una raza, de un pueblo específico, de una nación específica, todos los que estamos en Cristo, por la gracia de Dios, formamos parte del cuerpo de Cristo y formamos parte de la iglesia de Jesucristo, lo cual quiere decir que somos hoy el pueblo de Dios y somos nación santa. Entonces, como decía, si queréis podéis compartir este vídeo. Voy a tocar esos puntos simplemente para que podamos ver algunas cosas. En primer lugar, vamos a leer en primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10.
Repito, la idea no es alargarme, ¿eh? Ya sé que es una conexión sorpresa, así que agradezco a todos los que estáis ahí, gracias a Dios por estar ahí a todos. Y voy a tratar de hacerlo rápido para que si lo queréis compartir, que la gente lo pueda ver y pueda entender esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Os recuerdo también, aprovechando, que mañana no tenemos nuestro tiempo de aprendiendo juntos, porque esta semana lo tenemos el miércoles a las 7:30. Estaremos aprendiendo juntos con el pastor José Luis Hernández, hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. Así que recordad, no será mañana, será el miércoles. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hechos nos habla acerca que la iglesia le pertenece a Jesús porque Él pagó con sangre por la iglesia. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y escucha bien esto, por favor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Es decir, ¿a quién le está hablando? Obviamente no le está hablando a Israel, le está hablando a los que no éramos pueblo antes, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo quiero dejar algo bien claro desde el principio. Yo no soy anti-Israel. Yo no estoy en contra de Israel. No estoy en contra de Israel. De hecho, si las personas revisan mi biografía tiempo A, porque ahora tratamos de dedicarnos solamente a predicar el Evangelio por medio de Facebook, pero si analizan mi biografía os daréis cuenta que yo he criticado los medios de comunicación en España, sobre todo, por ser pro-palestinos. En esta nación, los medios de comunicación están a favor de Palestina continuamente y manipulan sus informaciones para hacer que Israel sea siempre el malo y que el pueblo de Israel, la nación de Israel, sean siempre los malos, los enemigos y los asesinos. Y aquí, cada vez que sale una noticia en los telediarios que tenga que ver con el conflicto Palestina-Israel, lo que hacen es hablar mal de Israel. Y yo he criticado los medios de comunicación por hablar mal de Israel. Y lo he hecho públicamente, porque manipulan sus informaciones. Eso es así. Yo no soy anti-Israel. Amo Israel, bendigo Israel, y aunque no he ido nunca, me gustaría ir. Me gustaría visitar esa tierra, sin ninguna duda. Pero por la gracia de Dios sí entiendo algunas cosas. Allí por los años 90, mediados de los años 90, que yo fuera consciente, empezó a crecer un movimiento aquí en España, dentro del pueblo evangélico, que eran los mesiánicos, los cristianos mesiánicos. Es decir, era una rama de la iglesia evangélica que empezó a derivar hacia el mesianismo, adaptando formas y costumbres y fiestas y vestimentas del pueblo de Israel. Yo no tengo ningún problema con eso tampoco. El problema es que alguien me trate de decir que eso es mejor en el pacto que nosotros estamos viviendo hoy y que Dios está en ese asunto, en el pacto que estamos viviendo hoy. Entonces, eso ocurrió de tal manera, se le empezó a dar tanto renombre. Hablo de aquí, por favor, entendedme todos los que estáis fuera, que en este momento os explique la situación que yo viví aquí. Hablo de año 95, 94, 96, por ahí. Empezó a crecer tanto que produjo que dentro de las congregaciones se establecieran lo que se denominó como danzas davídicas o danzas hebraicas. Produjo que las personas comenzaran a llevar kipá dentro de las congregaciones. Produjo incluso que personas se cambiaran su nombre por un nombre hebreo. Y produjo, y me incluyo a mí, que se nos hablara tanto del pueblo de Israel. Y por favor, esto no es una crítica a los que predicaban. Tú puedes decir, bueno, Kenneth, eso no fue culpa de los que predicaban. Es verdad, eso fue un problema mío. Pero hablaban tanto de Israel que yo anhelaba ser judío. Así que trataba de buscar por todos lados de dónde venían mis raíces porque me hubiera encantado que yo fuera judío. Y de hecho yo me llamo Kenneth Solá Jordán. Entonces yo pensé que al llamarme Jordán, ese apellido como el río tiene que venir de Israel seguro, así que algo de judío debo tener. Entonces
Yo caí en ese error. Repito, no es problema de los predicadores, no voy a echar, fue un problema mío. Pero lo que escuchaba era como que me hacía pensar que si era judío iba a ser especial. Y cuando yo comparto el post que compartí el otro día, es porque quiero que entendamos que no hay que ser judío para ser especiales, porque gracias a Dios que me abrió los ojos, por su gracia, porque hoy somos la iglesia de Jesucristo. Y en esa iglesia también hay parte de Israel, que son los que han creído en Cristo. Ahora, lo que yo quiero compartir es que la iglesia no necesita, y lo diré rotundamente y lo seguiré diciendo, no, la iglesia no necesita mirar a Israel, la iglesia no necesita copiar a Israel para recibir más bendiciones de parte de Dios. La iglesia, si cree que por llevar a cabo ciertas prácticas judías, ciertos ritos judíos, es decir, si la iglesia cree que abrazando la sombra va a ser mucho más bendecido de lo que somos hoy, estamos en un error. Y lo que yo compartí el otro día apunta hacia ese lado. Entendamos que somos la iglesia de Jesucristo. Yo no estoy en contra de Israel, yo bendigo a Israel sin ninguna duda, pero soy la iglesia de Jesucristo, es decir, el pueblo de Dios hoy somos nosotros, los que estamos en Cristo, que también incluye a judíos. También incluye a judíos. Y hay personas que me escriben o que escriben en público o por privado y me dicen, no, pero acuérdate, la salvación entra por Israel tal cual. Sí, pero el problema es que no hemos entendido que hay un orden cronológico, no un orden de importancia. Israel, la nación, no es más importante que la iglesia hoy, no puede serlo de ninguna manera, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. La nueva creación es la iglesia. Los que estamos en Cristo somos los que tenemos autoridad absoluta en esta tierra para poder reinar en vida. Yo he leído, no me lo ha contado nadie, yo he leído y yo he escuchado a un predicador de renombre mundial y he leído en uno de sus libros que si la iglesia no bendice a Israel, la iglesia no será bendecida por Dios. He leído en ese libro y le he escuchado a él predicar que si la iglesia no es generosa con Israel, Dios no bendecirá financieramente a la iglesia. Eso lo he escuchado yo. Eso lo he leído yo. No me lo ha contado nadie. ¿Estamos bien? No me lo ha contado nadie. Entonces, cuando yo comparto lo que comparto y hago este vídeo de forma imprevista, es porque lo que queremos remarcar y lo que creemos que es el llamado de Dios para nuestras vidas es dejar bien claro que la iglesia es la entidad con máxima autoridad sobre la tierra hoy en día y que el pueblo de Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia, la nación santa es la iglesia, que somos por la gracia de Dios todos los que estamos en Cristo, que incluye a judíos y a gentiles. Es por eso que cuando nosotros analizamos las cartas, y si queréis anotarlo y si no tenéis el vídeo para repasarlo luego, leemos Gálatas 3, 28 y 29 y dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. El que es uno en Cristo da igual que ya sea judío, que sea gitano, que sea payo, que sea nacido en Corea, que sea nacido en África, todos somos uno en Cristo, amado, amada. Si tú estás en Cristo, tú y yo somos uno en Él, sin importar en qué familia hemos nacido ni qué apellido tenemos. Entonces no necesitamos, eso es lo que quiero que entendamos, no necesitamos ir a una raíz judía y buscar a ver en nuestros apellidos, a ver si somos judíos, porque si lo somos, ¡wow!, una mayor bendición caerá sobre mí. No, estamos en Cristo. No hay más bendición ya, toda bendición nos ha sido dada. Colosenses 3:11 dice, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y ese es el punto. Cristo en todos, el Cristo que habita en ti, el Cristo que habita en mí, la vida de Cristo que habita en nosotros. Esa es la clave. Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
¿La salvación entró? Claro que sí. Pero fíjate que la Biblia dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Abraham no era judío. Abraham no era judío. Abraham viene de Ur de los Caldeos. Y todos los que son de fe son hijos de Abraham. Esa es la realidad. Y todos los que estamos en Cristo somos uno. ¿Y la salvación entra por Israel? Sí. ¿Y los primeros que nacieron de nuevo, quiénes fueron? ¿Judíos? Sí, por orden cronológico, pero luego el Evangelio fue predicado a los gentiles también, y eso produce una nueva creación, es decir, da igual de dónde vengan, que al final todos somos uno en Cristo. Que yo quiera, por medio de lo que me pareció bien compartir, que Dios abra los ojos de la iglesia para que la iglesia no sea menospreciada, no significa que yo estoy en contra de Israel. Yo no estoy en contra de Israel. Lo repito, yo bendigo a Israel, pero no apoyo ni comparto ese mensaje y esa doctrina que dice que si no bendecimos a Israel, Dios no nos va a bendecir. O estamos en un pacto de gracia o no lo estamos. O somos bendecidos por gracia o no lo somos. Si Dios me va a bendecir porque yo bendigo a Israel y si no, Dios no me bendice, quiere decir que no estamos en un pacto de gracia. Entonces, estamos todos mal. Si no estamos en un pacto de gracia, salimos todos perdiendo. Pero gracias a Dios sí estamos en un pacto de gracia y yo bendigo a Israel, si no tengo problema con eso, pero que nadie me venda la moto diciéndome que si no bendigo a Israel, Dios no me bendice a mí, que repito, eso lo he leído yo y lo he escuchado yo. Y lo que me molesta dentro de mí es que de repente pongamos un escrito como ese y la gente salte enseguida como si fuera un problema que exaltemos la posición de la iglesia. Es que la iglesia necesita ser iglesia. El otro día estaba escuchando a un predicador y decía, escuchen, el mundo siempre será mundo. Y el mundo actuará como mundo porque eso es lo que es. La pregunta es, ¿la iglesia está siendo iglesia? Porque ese es el punto y para que la iglesia sea iglesia necesitamos ser una iglesia entendida. Entendida en los tiempos que vivimos. Entendida en los pactos que estamos disfrutando. En el pacto, perdón por pluralizar. En el pacto en el que estamos. Entendida en el Cristo que habita en nosotros. La iglesia necesita ser entendida en esto porque la iglesia tiene el glorioso privilegio de poder reinar en vida. Ojo, Israel no es el que reina en vida, es la iglesia. ¿Quién va a reinar en vida según Romanos 5:17? Los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Da igual que sea gentil como que sea griego. Judío. Eso da absolutamente igual. Los que reinan en vida son los que están en Cristo recibiendo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es la iglesia la que va a reinar en vida. Es el cuerpo de Cristo la que tiene autoridad aquí en la tierra. Y lo que quiero hacer y lo que hice con ese comentario y las personas que lo compartieron, que agradezco que compartieran eso y que lamento mucho que se hayan metido en problemas por haber compartido eso. Pero lo que queremos, los que compartimos esto, es que la iglesia sea una iglesia entendida. Para que reinemos en vida, amados. El problema a veces es cuando seguimos siendo una iglesia que está mirando al futuro, que está mirando a lo que tiene que pasar, que está mirando a lo que tiene que ocurrir en el futuro y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer ahora. Amados, la iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer hoy. Y lo compartí ayer en la reunión. La función de la iglesia no es salir a la calle con unas pancartitas diciendo no a esto, no a lo otro, no a aquello. La función de la iglesia no es decir, venga, este partido político sí, este partido político no. Amados, la función de la iglesia es reinar en vida, impartiendo la vida de Cristo que hay en nosotros. Esa es nuestra función. Y no estoy enfadado, voy a sonreír un poco. Esa es nuestra función. Impartir la vida de Cristo, reinar en vida. No salir a la calle con pancartitas o hacer protestas y luego nos metemos en el local. Y luego nos encerramos otra vez entre cuatro paredes. Que hay muchos que han estado desesperados porque no podían ir a las cuatro paredes. Pero es que el local es un local, no hay nada más, no. La iglesia no es el local, la iglesia soy yo, gloria a Dios. La iglesia eres tú, amado, amada, y tienes la vida de Cristo en ti. Entonces tenemos un problema cuando ponemos la mirada en Israel o ponemos la mirada en eventos futuros y no hacemos lo que tenemos que hacer.
Y lo que estamos compartiendo en este tiempo en la Iglesia Gracia y Fe, por medio de los vídeos, por medio de los escritos, es precisamente lo que creemos que Dios nos mueve a compartir. ¿Para qué? Para que la Iglesia despierte, para que reine en vida, para que actuemos como lo que somos, en medio de un mundo caído, en medio de un mundo perdido, que la luz brille en medio de todas las tinieblas. Y la forma de brillar es impartiendo la vida de Cristo. La forma de brillar es predicando el Evangelio de Jesucristo. La forma de brillar es siendo entendidos en quiénes somos en Cristo, siendo entendidos en qué tenemos en Cristo y siendo entendidos en qué podemos hacer en Cristo. Es así, nada más. Ese es el punto. Y en Cristo, aunque a algunos, por el motivo que sea, no les haya gustado, en Cristo somos nosotros el pueblo de Dios. En Cristo somos nosotros nación santa. E Israel no es superior a la Iglesia. No lo es. No lo es. En ningún momento la Biblia nos dice eso. Lo maravilloso es que, porque, escúchame, si Israel fuera superior a la Iglesia, ¿por qué va a necesitar Israel formar parte de la Iglesia entonces? ¿Qué sentido tiene? Si Israel tiene su propio propósito y destino de salvación fuera de la Iglesia, ¿qué sentido tiene que Israel forme parte de la Iglesia? Sin embargo, los primeros que formaron parte de la Iglesia fueron judíos. Porque en este tiempo, en esta hora, es la Iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, es la Iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, quien tiene máxima autoridad para poder reinar en esta vida. Amado, amada, en ningún momento, ninguno de nosotros, y es bueno debatir y compartir, siempre que no faltemos al respeto, por favor, siempre que no faltemos al respeto, pero en ningún momento está en nosotros el querer ofender. Pero si la verdad predicada ofende, no a personas, porque yo siempre he dicho esto, yo no creo que la palabra ofenda, yo no creo que la verdad predicada ofenda a personas. Lo que ofende son conceptos religiosos establecidos en nuestra mente. Lo que se ofende no es la persona, lo que se ofende es el concepto religioso que por años, la fortaleza religiosa y tradicional que por años se ha establecido en la mente de la persona. Si la verdad predicada golpea ese concepto religioso, si la verdad predicada ofende a esa fortaleza religiosa, no voy a pedir perdón por ello. En mí jamás está el ofender a una persona. Pero si la verdad predicada ofende a una posición mental errónea, no voy a pedir disculpas por eso. Porque la verdad predicada siempre hace eso. Escucha, a mí me pasó y me sigue pasando. Hoy en día estoy aprendiendo cosas que por la gracia de Dios, Dios me está enseñando. Estoy aprendiendo cosas que están golpeando mi forma de pensar religiosa. Porque a todos nos pasa. El punto es qué decisión tomamos cuando la verdad predicada viene, cuando la verdad enseñada viene y golpea el concepto religioso. El punto es qué vamos a hacer con eso. ¿Ofendernos y dejar de escuchar? O, un momento, vamos a ver si podemos aprender algo aquí. Vamos a ver la palabra. No vamos a rechazarlo así de repente. Vamos a ver si podemos aprender algo en todo esto. Amados, amadas, esto es lo que quería compartir con vosotros. Gracias por haberos conectado, aunque ha sido algo así de imprevisto. No tenía pensado hacer esta conexión, pero bueno, he ido leyendo cosas, intentando contestar algunos mensajes y al final digo, bueno, por lo menos hago una breve conexión y explico, porque iba a hacer un escrito, pero iba a ser demasiado extenso. Si queda claro por medio del vídeo, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, comunicaos conmigo e intentaremos solucionarlo. Amados, gracias a todos. Si este vídeo puede ayudar compartiéndolo a que otras personas tengan más claridad al respecto, pues perfecto. Pero
Repito, lo importante es que nosotros entendamos hoy quiénes somos. Somos la iglesia de Jesucristo. Y si estamos mirando a Israel y si estamos mirando eventos futuros y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, que es aprender a reinar en vida, estamos cometiendo un error. Esa es la realidad. Entonces, amados, amadas, como iglesia, reinemos en vida. Seamos iglesia. Caminemos como iglesia. Vivamos como iglesia, porque eso es lo que somos. La vida de Cristo está en ti. La vida de Cristo habita en ti. Vamos a aprender a impartir esa vida en los lugares en los que nos movemos y a las personas con las que nos rodeamos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar ahí este tiempo. Espero que haya sido de edificación y que haya sido aclaratorio. Recordad que nos vemos no mañana, sino el miércoles a las 7:30 con el pastor José Luis aprendiendo juntos acerca del Evangelio de Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos, os amamos muchísimo, cuidaos, gracias por estar ahí y nos vemos muy prontito.